para Dios. No se olviden de vivir para Dios. Así se llama el mensaje de esta noche. Y ruego a Dios, ruego al Señor que me ayude a poderme expresar de la mejor manera y que pueda, hermano, tomar de su palabra, porque ciertamente es de su palabra que debemos de tomar para poder compartir con ustedes, hermano, lo que el Señor dice acerca de cómo vivir en medio de un mundo donde el mundo, hermano, está en una completa desobediencia, ¿verdad? Hostilidad contra Dios. Hostilidad que ya no nos concierne a nosotros, ¿verdad? Ya no nos concierne a nosotros, sino que nos concierne el hecho de vivir en comunión con el Señor. Y vivir en comunión con el Señor es vivir en amistad con Dios, con cercanía a Dios, de acuerdo con el Señor. Quiero leer 3 textos, y los 3 textos están en el libro de Deuteronomio. Le voy a pedir que abra su Biblia en el libro de Deuteronomio y se ubique en el capítulo 8, y vamos a leer inicialmente los versículos del 11 al 14. Deuteronomio capítulo 8, desde los versículos 11 al 14. Dice la escritura: cuídate de no olvidarte de Jehová, tu Dios, para cumplir los mandamientos, decretos y estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies, edifiques buenas casas y las habites, cuando tus vacas y tus ovejas aumenten, la plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tengas se acreciente. Se ensoberbezca tu corazón y te olvides de Jehová, tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Ahora vaya por favor al versículo 18 de ese mismo capítulo 8, versículo 18. Continúa hablando Moisés, ¿verdad? Moisés estaba hablando al pueblo de Israel y dice el versículo 18: sino acuérdate de Jehová, tu Dios, porque Él es quien te da el poder para adquirir las riquezas, a fin de confirmar el pacto que juró a tus padres, como lo hace hoy. Ahora vaya unas páginas, o una página o 2 páginas atrás, al capítulo 4 de Deuteronomio, capítulo 4, versículo 9. Deuteronomio capítulo 4, versículo 9. Y sigue diciendo la escritura: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Amén, amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Esa es una herencia, hermano. Fíjate lo que dice ese último versículo que leímos. Dice: guarda tu alma con diligencia, porque de guardar tu alma con diligencia, hermano, también eso de alguna manera involucra, ¿sabe?, a nuestra familia, nuestra prole. Dice la Biblia que antes de apartar nuestro corazón del Señor, de descuidar nuestra alma, contrariamente debemos, hermano, guardar nuestra vida, no olvidarnos del Señor y enseñar esas cosas a nuestros hijos, para que nuestros hijos también se la enseñen a nuestros nietos. Y qué bendición sería que pudiéramos ver a nuestros nietos también casarse y ver a nuestros bisnietos, ¿verdad? Y morir en buena vejez. Y en todo ese trayecto de nuestra vida, hermano, acordándonos de Jehová nuestro Dios, cuidando de no olvidarnos del Señor, guardando nuestra alma
con diligencia. Un alma guardada con diligencia ante el Señor. Voy a leer, yo tengo escrito aquí mi mensaje, y voy a leer a manera de introducción acerca de este tema. Básicamente, hermanos, recordando la ocasión de estos versículos que hemos leído en este libro de Deuteronomio. La Biblia dice que toda la escritura fue inspirada por Dios y es útil para que nosotros aprendamos, seamos enseñados de ello, para redarguir nuestro corazón, para instruirnos, ¿verdad? Para que podamos andar en toda justicia y conforme a esa enseñanza nosotros seamos gente, hermano, preparada para toda buena obra. Cuando habla de toda buena obra, no habla de las buenas obras, de darle de comer a alguien, y debemos hacerlo, una limonita a alguien, hacer cosas buenas. Cuando habla de buena obra, habla de una vida conforme a la voluntad de Dios. Para toda buena obra significa una buena conducta, una vida conforme a Dios, una vida de santidad, una vida de justicia, una vida que converge en todas las estancias de nuestra vida, haciendo la voluntad de nuestro Dios. Amén. Estos versículos muestran, hermano, la insistencia de Moisés. Fíjese que en los versículos que leímos dice: por tanto, guarda tu alma con diligencia. Acuérdate de Jehová tu Dios. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Yo noto en eso una insistencia de Moisés en que Israel, hermano, recuerde constantemente las maravillas y la fidelidad de parte de Dios que Dios le había mostrado a ellos, hermano. Y esto para que ellos permanecieran obedientes y agradecidos con el Señor. Y no atribuirse nada a sí mismo, hermano. Si hemos cambiado, no lo hemos hecho nosotros. Hemos sido cambiados por el poder de Dios. Gracias a Dios somos lo que hoy somos. Hemos sido arreglados un poco. Pero Dios sigue arreglándonos, ¿verdad? Él sigue organizándonos, sigue sincronizándonos, hermano, en su buena voluntad. La gracia de Dios consiste en eso. Vamos a ir al cielo, no siendo un producto terminado. No vamos a ir porque ya estuvimos perfectos, entonces nos va a levantar el Señor. Es una gracia de Dios. Nos vamos a ir siendo gente todavía vulnerable, pero Dios hará su milagro para transformarnos de la manera como Él lo quiera hacer, ¿verdad? Mientras el pueblo de Israel se preparaba para establecerse en la tierra prometida, Moisés se tomó tiempo, hermano, para advertirles de ciertos peligros que debían evitar. Esto hacía Moisés. La palabra traducida olvidar en este pasaje procede de un verbo del hebreo original, y esa palabra que usó Moisés en aquella ocasión, hablando al pueblo, diciendo de que se cuidaran de no olvidarse de Dios, es una palabra que en el hebreo original significa dejar de recordar, ignorar. Significa apartar de la mente el recuerdo, ¿verdad? En este caso, de lo que Dios ha hecho. Significa abandonar. Fíjese usted, hermano, lo que significa. Significa descuidar o dejar de preocuparse. Cuando uno le dice a veces a una persona: hermano, ¿y usted cómo está? Tiempo que no lo veo, ¿qué se hizo? ¿Dónde te estás congregando? Hay gente que le dice: no, yo no volví al cristianismo, le dice a veces la gente a uno. Y uno le dice: hermano, no se olvide de Dios. Fíjense que ese olvidar de esa persona, lo que realmente pudo haber sucedido en esa persona es que dejó de recordar, ¿verdad?, las maravillas, lo que Dios pudo haber hecho en su vida el tiempo que quizás se congregó. Esto podría ser también con personas que a lo mejor no se han apartado de la congregación,
años, pero son personas que de vez en cuando se congregan y toman por costumbre el no congregarse. Y entonces se olvidan. Y lo que sucede, hermano, es que van dejando poco a poco de recordar. Comienzan a ignorar. Comienzan a apartar la mente de las palabras del Señor. Abandonan todo lo que tiene que ver con Dios y lo que Dios nos ordena hacer. Se vuelven descuidados, descuidan su vida, su relación con Dios, su comunión, descuidan su alma, dejan de preocuparse por las cosas que deben de preocuparse realmente y comienzan a ocuparse en lo que no debería. Y entonces viene el ocuparse de la carne y vemos cristianos ocupados más en su carne, descuidados, que su mente la mantienen pensando más en lo que no conviene, cuando el apóstol Pablo hablaba de pensar en todo lo bueno, lo de buen nombre, lo de buena virtud, lo que es digno de alabanza. Este tipo de olvido, hermano, en muchas ocasiones implica apartar al Señor de la propia conciencia. Yo respeto a mucha gente que dice, o sea, respeto su opinión, pero no estoy de acuerdo con muchas personas que dicen que no hay que congregarse. Si Dios dijo que no dejemos de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, es punto y coma. Lo demás es necedad. Amén. No sé si se está de acuerdo conmigo. Si lo está o no lo está, pues, hermano, pero yo quiero estar de acuerdo con Dios. Y estoy de acuerdo con Él porque en la obediencia experimento la verdad de su palabra. Cuando desobedezco al Señor me doy cuenta, hermano, de que su palabra es verdad. Porque vienen las consecuencias. Hay consecuencias en cada acto que nosotros hacemos. Usted no pertenece a Iglesia Resplandor. Usted no pertenece a X o Y pastor. Usted pertenece al pastor de pastores, que es Jesucristo, quien dio su vida por usted y pagó el precio. Es tan tremendo que la Escritura dice que inclusive nosotros somos deudores al Señor. Y la deuda es bien grande, hermano. Y a veces se pierde la conciencia de ello, hermano. Olvidamos, dejamos de recordar la cruz, el acto de la cruz. Comenzamos a ignorar y apartar la mente de ello. Abandonamos, descuidamos, dejamos de preocuparnos por ello. Moisés sabía que si el pueblo no tenía cuidado, olvidaría los 40 años, escuche bien, 40 años de cuidados de Dios en el desierto. El desierto para Israel fue un lugar donde ellos vieron el poder de Dios, hermano, como nosotros mismos no lo hemos llegado a ver. Un mar separándose, una columna de fuego y qué sé yo cuántas cosas más, hermano, pudieron haber pasado en 40 años en el desierto. En su estado cómodo, complaciente y próspero en la tierra que emana leche y miel, que de hecho era la promesa del Señor, tendrían la tentación de olvidar el favor que Dios les había extendido. Y quiero nombrarle así rápidamente qué favores. Pues usted recordará la milagrosa separación del mar, ¿verdad? Y la liberación de la esclavitud en Egipto. La provisión del maná en el desierto cuando no había comida.
La provisión del agua de la roca cuando tuvieron sed. La presencia guiadora del Señor, su guía, su dirección. La protección de Él. E incluso, hermano, la mano disciplinadora cuando ellos habían transgredido la ley del Señor, su buena voluntad. Con el paso del tiempo les sería demasiado fácil dejar que se desvaneciera el recuerdo de la bondad que Dios les había mostrado en el pasado. Se sentirían satisfechos de sí mismos y pensarían que habían alcanzado ellos mismos el éxito por sí solos. En vista de esto, hermano, la Biblia nos manda a reflexionar en las palabras del Señor, a meditar de día y de noche en las Escrituras. Como dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se sentó, sino que en la ley del Señor medita de día y de noche. Las Escrituras nos dejan meditar, y a través del ejemplo de lo que sucedió a este pueblo de Israel, de hecho, creo que es Primera de Corintios donde el apóstol Pablo dice que las cosas que se escribieron, que quedaron aquí con respecto a Israel, quedaron escritas allí para que nosotros lo tomáramos como ejemplo y no cayéramos en los mismos errores de ellos. No se trata, hermano, de condenar a una nación a la cual el Señor en principio se manifestó, porque ellos, al igual que nosotros, hemos sido alcanzados por la gracia infinita de Dios. Nosotros no somos más que ellos, ni menos que ellos. Somos igualitos a ellos. No somos ni más ni menos, somos igualitos que el pueblo de Israel. Gente de dura servicio en muchas ocasiones. Gente que no merecía, que no ha merecido, que no merecemos esta salvación tan grande que Dios nos ha dado, pero que a Dios le plació hacerlo. Lo cierto, hermano, es que las Escrituras nos dejan ver varios de esos aspectos para que nosotros hoy en día reflexionemos y lo hagamos de manera honesta. Seamos honestos en reflexionar quiénes somos. Qué bueno sería tomar el ejemplo del Señor, de no estar mirando la pajilla que tiene en el ojo mi hermano, y mi hermano es cualquiera, sin antes mirar la viga que tenemos en el ojo cada uno de nosotros. Sería espectacular, hermano, que cada uno se detuviera a mirar sus propios errores, ¿verdad? Y corregirlos antes que estar mirando a los demás cuando nosotros hacemos lo mismo. Por allá en la carta de los Romanos decía el apóstol al pueblo de Israel, a los judíos, les decían: ustedes tienen la ley y ustedes dicen que no hagan esto y no hagan aquello, y ustedes hacen lo mismo. Como decir, más bien cada uno deténgase y mírese en el espejo de la palabra. A veces somos muy dados a criticar de pronto el rostro del hermano, ¿no? Que carepapa, que care no sé qué, y como que nunca nos hemos mirado en un espejo quiénes somos, lo bonito que somos, sí. Porque nadie es perfecto. Lo mismo en nuestra vida espiritual, el que no cogea de una cosa, cogea de otra, hermano. Y somos tan dados, hermano, a coger, a llegar al hermano, ¿verdad? Hablemos de la cojera. Si cojeamos, entonces como mínimo quizá tenemos un bastón que nos apoya, o ¿cómo se llama? Una muleta. Somos expertos, hermano, en coger y correrle la muleta al hermano para que caiga en su cojera. Antes de más bien ayudar a que el hermano con su cojera, hermano, se mantenga en pie y no se salga del camino. Velemos los unos por los otros. Por eso le invito a que reflexionemos honestamente y dejemos de estar mirando a los demás y miremos al que tenemos que mirar.
no olvidándonos de vivir, hermano, como Dios quiere que nosotros vivamos. Vivir para Dios. Vivir para Dios es vivir haciendo la voluntad de Él. ¿Y por qué le digo esto, hermano? Porque aún el corazón humano, en el corazón humano sigue latente la misma vulnerabilidad. En nosotros sigue latente la misma vulnerabilidad que hubo en Israel. Fíjense que aún en el mismo Moisés, voy a tratar 1, 2, 3, 4 puntos. Espero me alcance el tiempo. A los que se refería Moisés hacia la exhortación que hacía al pueblo, y que también nos compete a nosotros, hermano, hoy en día. Un primer punto de ello es: Moisés les decía, tengan cuidado ante el peligro que acecha la abundancia. La comodidad, la satisfacción y la riqueza pueden llevarnos a la autosuficiencia y al orgullo, haciendo que olvidemos nuestras dependencias pasadas y presentes de Dios. Moisés le dijo al pueblo: cuidado con eso. Cuando lleguen a la tierra que fluye leche y miel, cuídense de olvidarse del Señor. En Deuteronomio capítulo 8, versículos 17 al 18 dice: y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él es quien te da el poder para adquirir las riquezas, a fin de confirmar el pacto que juró a tus padres, como lo hace hoy. Acuérdate del Señor tu Dios. Hermano, si algo tenemos es porque el Señor nos lo ha provisto. El Señor nos ha dado las fuerzas, la capacidad de hacerlo, para obtener riquezas. Todo viene de Él. Y uno de los grandes peligros que tenemos y que acecha hoy a la iglesia es precisamente la abundancia, hermano. No es que Dios no esté de acuerdo en que nosotros podamos tener bienes materiales, pero lo que no está de acuerdo es en la exuberancia, en el que el evangelio, hermano, el cual vivimos hoy, se centre solamente en calificar la bendición de Dios desde la perspectiva de la comodidad, de la riqueza, porque eso conduce a la arrogancia, al enfriamiento, a la desviación de nuestra fe, y sin darnos cuenta, hermano, olvidarnos de Dios, olvidarnos del Señor. Quizá aquí no pase, pero en la iglesia del Señor ocurre, hermano. Por eso la exhortación del Señor es: cuidado, porque hay un peligro cuando acecha la abundancia en tus empresas, en tus negocios. A veces hay tanto creyente, hermano, que llega a gozar de la comodidad, de la satisfacción, las riquezas, la abundancia, hermano, que comienzan a olvidarse. Entonces dejan de recordar de dónde los trajo, de dónde los ha sacado el Señor, de lo que Dios ha hecho. Comienzan a ignorar, apartan su mente, abandonan a Dios, se descuidan, dejan de preocuparse. Les digo algo, inclusive son gente que se congrega, pero aunque está en la congregación, hermano, es una persona que verdaderamente no vive, ha abandonado a Dios, descuida su propia vida espiritual, su propia alma.
como leíamos allí en Deuteronomio 4:9, guarda tu alma con diligencia. Guardar el alma con diligencia no es otra cosa que nuestra alma sea un alma que alabe al Señor y no olvide ninguno de sus beneficios. Como dice el Salmo 103, alma mía, alaba al Señor y no olvide ninguno de sus beneficios. Él es quien te ha sacado del hoyo. ¿De qué hoyo nos sacó el Señor? A Israel lo sacó del hoyo de Egipto, 400 y no sé cuántos años más. A nosotros nos sacó del hoyo del mundo. Egipto tipifica al mundo, el lugar de esclavitud, de años, no sé cuántos años usted, pero de años, hermano, trabajando para un jefe, haciendo la voluntad de un jefe distinto, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? En 1 Timoteo capítulo 6 versículo 10, en la Nueva Versión Internacional, dice la escritura: porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Algunos, por codiciarlo, se desviaron de la fe. ¿Ve usted eso? El peligro de la abundancia. Y se atormentaron con muchas dolorosas penas, dice el apóstol Pablo a Timoteo. Proverbios 23 del 4 al 5, en la palabra de Dios para todos. Proverbios 23 versículo 4 al 5, palabra de Dios para todos, dice: no te afanes acumulando riquezas, no pierdas tu tiempo pensando en ellas. Si tratas de hacerte rico, tu esfuerzo será en vano, pues la riqueza se esfuma como si tuviera alas y se va volando. Eclesiastés 5:10 dice, en la nueva versión, en la nueva Biblia viva, dice: el que ama el dinero jamás se sacia, y el que ama las riquezas nunca está satisfecho. Qué locura pensar que el dinero produce felicidad. Qué locura, hermano. El dinero es necesario, pero el dinero no lo es todo, ¿verdad? El que ama el dinero jamás se sacia, y el que ama las riquezas nunca está satisfecho. Qué locura pensar que el dinero produce felicidad. ¿Quién habló esas palabras? Es la pregunta. ¿Quién habló? Alguien, hermano, que gozó de todas las riquezas, de todos los placeres de la vida, placeres materiales, se dio la buena vida. Me imagino que viajó, tuvo caballos, tuvo casas, camellos y mujeres por doquier. El pastor Dani hablaba el domingo: 1000 concubinas, 1000 mujeres tuvo para escoger. ¿De qué vale todo eso, hermano? Al hombre ganar el mundo si al final pierde su alma. Dios quiere bendecirnos, sí. Dios bendijo a Salomón, le dio sabiduría, pero por cuanto no pidió otra cosa a Salomón, Dios le añadió riquezas. Tener riquezas, hermano, no es pecado. El pecado es nosotros colocamos las riquezas, la abundancia, como el Dios nuestro, y nos olvidamos del Señor. Nos olvidamos de Dios, de su obra, de honrarle, de servirle, de vivir para Él, de hacer su voluntad, la voluntad de Él. Otra de las cosas, hermano, que resalta Moisés aquí es hacer memoria de la liberación que se nos ha otorgado. Dios recordó al pueblo que los sacó de Egipto, un lugar de esclavitud, guiándolos por un desierto
difícil, pero aún así proveyendo para ellos agua, maná del cielo. No olvidar al Señor significa, hermano, pensar conscientemente y constantemente en lo que Dios nos ha mostrado en el pasado, incluidos los milagros de liberación y la provisión, la presencia de Él permanente, su cuidado, su tierno cuidado y su amorosa disciplina. Hay quienes olvidan eso. Se acerca un tiempo más cerca de su venida. Un año que pasa es un año más cerca. No sabemos cuándo, pero es un año más cerca, hermano, de que el Señor regrese. Y olvidarse del Señor, hermano, es olvidar eso, de que Él viene. Es olvidarse de dónde nos sacó el Señor y hacerlo conscientemente. No olvidar al Señor, hermano, significa obedecer las leyes, los decretos, los mandamientos del Señor. Como Moisés dijo, no olvidar al Señor. Se refería a que el pueblo de Dios se mantuviera siempre presente a la verdad de las Escrituras y las experiencias reales del Dios vivo. Para Israel, por lo menos de su vivencia real, de oír las palabras del Señor a través del profeta. ¿Verdad? Hoy nosotros tenemos la palabra profética más segura y está en toda la Escritura. La palabra profética más segura está aquí, Nuevo Testamento, Antiguo Testamento. Dios hablándonos continuamente a usted y a mí. Y en los que constantemente la Escritura nos está hablando también, no olvidarnos del Señor. Que si oímos la voz de Dios, hermano, a diario, no endurezcamos el corazón, como en Meriba dice la Escritura, donde el pueblo de Dios tentó al Señor, se olvidó del Señor. Amén. Otro aspecto que resalta, hermano, es que Dios puso a prueba la fe del pueblo de Israel. Estos tiempos de dificultad en el desierto y de prosperidad, hablando de la tierra prometida, serían pruebas para ver si el pueblo recordaría y honraría a Dios en ambas circunstancias. Fíjese, en el desierto, en la prueba, en la dificultad, en la escasez, por decirlo de alguna manera, pero también en la abundancia. Esto me recuerda a las palabras del apóstol Pablo cuando dice: sé vivir en la abundancia, también en la escasez, estando saciado como teniendo hambre. Todo lo puedo en Cristo, porque Él es la fortaleza de mi alma. Y en esto vemos nosotros, hermano, cómo Dios prueba la fe frente a las dos circunstancias, hermano, en que el pueblo de Israel pudo estar. Primero, en el desierto, ¿verdad? Y aún así, la presencia de Dios estuvo presente. Aún así, el cuidado de Dios estaba. Eso nos invita a tener conciencia, mi estimado hermano, de que en medio de la dificultad, de los problemas que podamos tener, el Señor está presente. Puede ser inevitable, hermano, de que nos afanemos. De hecho, el Señor sabe que en medio de las circunstancias nos afanamos. Pero el Señor siempre nos invita diciendo que oremos, presentemos nuestras peticiones delante de Dios con acción de gracias. Pero aquí el problema es que frente a esas circunstancias tomemos las decisiones erradas de olvidarnos del Señor. Es lo que menos debemos llegar a hacer. Pero también está el otro punto, lo cual también es difícil.
la tierra prometida, la prosperidad, la abundancia. Amén. En Deuteronomio 8:2 dice la escritura: te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios. Son las palabras de Moisés al pueblo. Estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Este versículo clave dice que Dios, hermano, llevó a Israel por el desierto durante 40 años para humillarles, para probarles, para sacarles lo que había en su corazón, para ver si pelaban el cobre, como dice el dicho. Y pelaron el cobre, hermano. ¿Ha pelado usted el cobre? Como se dice coloquialmente. Para saber qué había en su corazón. Si guardarían o no guardarían sus mandamientos. Si por lo contrario, por la prueba, la dificultad, abandonarían la obediencia. Se olvidarían de Dios, descuidarían. Y entonces Dios se da cuenta, ¿por qué? ¿Por qué me buscan? Porque muchos buscan la mano de Dios, pero no quieren vivir mirándolo al rostro, por decirlo de alguna manera. Y eso significa vivir una vida, hermano, frente a la voluntad del Señor. Tal parece que el pueblo de Israel se conducía de esa manera. De hecho, por eso fueron detrás de otros dioses. Y ahí estaba el diablo, hermano, para traerles a ellos falsas esperanzas y cosas momentáneas. Como hablamos ahora, según decía Pedro, que el propósito de la fe es nuestra salvación, principalmente. Amén. Significa que el desierto, un lugar de dificultad y escasez, funcionó como un escenario de diagnóstico. Escucha eso. Un escenario de diagnóstico para exponer la incredulidad, para exponer la testarudez y la falta de fe de Israel, mostrándoles que solo Dios podía proveer y que su corazón a menudo buscaba otras cosas. Nada que ver con el día de hoy, ¿verdad? Nada que ver esto con testarudez, incredulidad y falta de fe. Nada que ver, ¿verdad? Sin embargo, Dios sigue, hermano. Dios sigue en el mismo escenario de diagnóstico con su pueblo, con cada uno de nosotros. Otro punto y último, la advertencia del orgullo y la autosuficiencia. El olvido de Dios conduce a la desobediencia. ¿Te olvidas de Dios? ¿Dejas de hacer la voluntad de Dios? ¿De vivir la voluntad de Dios? ¿De vivir para Dios? ¿De hacer lo que Dios te ha mandado a hacer? ¿De vivir la vida que Dios te ha mandado a vivir? ¿De obrar conforme a sus mandamientos, a sus dichos? Hermano, te conduce a la desobediencia. Te conduce a la idolatría. A seguir a otros dioses. Y ese Dios es cualquiera: tu esposo, tu esposa, el dinero, tus hijos, tu trabajo, tus bienes. No pongas nada sobre el pedestal, por decirlo de esta manera, que le corresponde a Dios. Él es el que debe estar allá arriba. No pongas como pedestal a tu esposa, ni a tu esposo, ni tus bienes, ni tu trabajo. No estoy diciendo que no ames a tu esposa o que no respetes a tu esposo.
Estoy diciendo que Dios tiene el primer lugar y Él es el que debe estar en el pedestal. Ni tus hijos, ama a tus hijos, pero no los pongas allí. Dale a Dios gracias por tu trabajo, por tus bienes. Apliquemos esto a nuestra realidad actual, hermano, de manera honesta. Y hagámonos esta pregunta: ¿no somos nosotros como los antiguos israelitas? Cuando las cosas van bien, no desechamos a veces, sin darnos cuenta, de manera muy rápida las verdades que hemos aprendido en el pasado. No olvidamos cómo nos aferramos a Dios en las pruebas y en los sinsabores, dependiendo totalmente de Él cada vez que respiramos. La Biblia dice: todo lo que respire. O sea que el que respira vive, ¿para qué? Para alabar al Señor. Así como Israel, hermano, debemos de recordar que nuestras bendiciones provienen de Dios y no de nuestras propias obras, y debemos agradecerle y obedecer en todo tiempo, manteniendo vivo el recuerdo de su fidelidad. La advertencia a Israel es la misma para nosotros hoy: no olvidar al Señor. Comienza un nuevo año y vienen muchos más, no sé cuántos, pero tenga presente en su corazón, hermano, que estas palabras nos animen a todos a dar siempre un lugar importante en nuestro presente a los tratos de Dios en nuestro pasado. No olvidar lo que Él ha hecho. Que honremos y obedezcamos su palabra y no desestimemos sus bendiciones. Que demos gracias a Dios por su bondad, conscientes de que Él es el dador de todo don bueno y perfecto, del que disfrutamos. Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende ¿de dónde? De lo alto, del Señor, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Del mismo modo, Iglesia Resplandor, hermano amado, usted que me escucha, recordemos constantemente que nuestro éxito depende únicamente del poder y de la gracia del Señor en nuestras vidas. No olvidemos vivir para Dios. Amén. Y esa es una exhortación individual, personal. Hoy yo estaría aquí en la posición de Moisés para decirle a usted lo mismo. Amén. No olvidemos de vivir para Dios, haciendo la voluntad del Señor. El que vive, vive para Dios. Y si morimos, morimos para Dios. Y todo lo que hagamos, hagámoslo como para el Señor y no para los hombres. No nos olvidemos del Señor. Amén. Le voy a pedir que se ponga en pie. Quiero que coloquemos una canción que escuché, hermano, y trae un mensaje que de verdad tocó mi corazón y espero que para usted sea igual. Quiero que la busques allí. Sí, dice, se llama Gracias, Señor, porque me has sostenido. Míralo. Donde está de rodillas allí. Es ese. Quiero que usted, mientras escuche esta canción, usted pueda meditar, hermano, en su corazón. Meditar honestamente. ¿Cómo hacer que nuestros... Como decía Santiago, con mansedumbre recibamos la palabra
que nos salva, la palabra que nos ha traído salvación eterna, pero que también nos salva de este mundo mientras estamos en este mundo. Devuélvelo bien atrás. Señor, Amplíalo. Ponle volumen, por favor. Quiero que mediten esto mientras escucha esta canción. Señor, hoy no vengo a pedirte nada. Vengo a rendirme. Gracias por este año, porque hasta aquí tú me ayudaste. Cuando no podía más, tú me levantaste. Cuando desfallecí, tú fuiste fiel. Por eso hoy levanto mi voz, no para pedir, sino para decir gracias. Señor, hoy no vengo a pedirte nada. Señor, no vengo a pedirte nada. Vengo a rendirme a ti. Vengo a traerte mi corazón rendido y un grito de gratitud. Gracias por el pan, gracias por mi familia. Muchas gracias, Señor. Cuando ya no podía, tú me levantaste. Cuando desfallecía, tú me consolaste. En cada proceso, en cada dolor, tú siempre, siempre fuiste fiel. No tengo nada más que ofrecer que este corazón a tus pies. No traigo palabras perfectas, solo gracias.